Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Al Día con las Guías. Mi nombre es Andrés Felipe Flores y el día de hoy vamos a hablar acerca de las guías que salieron el año pasado acerca de reanimación cardiopulmonar y cuidado cardiopulmonar en emergencias de la Sociedad Americana del Corazón. La idea es tratar de hacer la mejor síntesis posible de esta guía para que quede una información clara para todos ustedes. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido, no olviden suscribirse, darle a la campanita, déjenos un comentario sabiendo qué tal les pareció el video, de qué otra guía quieren que hagamos un capítulo al respecto y por supuesto no duden en dejar en los comentarios cualquier pregunta que tengan acerca del video y trataremos de responderla lo más pronto posible. No olviden seguirnos en nuestro Instagram @tutoríasmedicinainterna. No siendo nada más, comencemos. Vamos a hablar entonces hoy de lo que son las nuevas guías de reanimación cardiopulmonar y cuidado cardiopulmonar crítico publicadas por la Sociedad Americana del Corazón en el 2020. La razón por la cual vamos a hablar de esto, la razón por la cual es tan importante hablar de este tema y como lo describen ellos a la introducción de su guía es porque pues, es de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Sin embargo, aquí hay algo importante a aclarar y pues a mí me llamó bastante la atención y es que dicen eso, dicen el paro cardiorrespiratorio sigue siendo una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Si nos vamos a términos prácticos, la verdad pues todas las personas que fallecen de paro cardiorrespiratorio. Entonces pues me pareció un poco curiosa esa, me imagino que es como para darle un poco de justificación a la guía, pero sí me pareció curiosa como tal esa estadística. Me parecieron más interesantes y un poco más importantes estas estadísticas que tengo aquí abajo. Hubo 350.000 paros extrahospitalarios el último año en los Estados Unidos y la supervivencia de los paros extrahospitalarios solo es del 10.4%, lo cual pues es bajito en cierto modo, podría mejorarse si se logra un mejor entrenamiento, porque miren cómo solo en el 39,1% de los paros extrahospitalarios se les realizó RCP y solo hubo eso del DEA en el 11,9% de estos paros extrahospitalarios. De ahí la importancia de cada vez generar una mayor educación y un mayor entrenamiento en esta parte de lo que es los cuidados básicos o el soporte vital básico en el personal no médico, lo que se conoce en las guías como reanimadores LEGO, y también pues educar mucho en cuanto al uso del DEA y el hecho de que hayan DEAs disponibles en los sitios concurridos y demás. Ha habido una mejoría como tal en el pronóstico del paro cardiorrespiratorio, especialmente en el contexto extrahospitalario, precisamente porque cada vez se está generando más esta educación y esta conciencia. Y si bien esta mejoría en el pronóstico se ha visto, la verdad en adultos, en pediatría es quizá donde más se ha influido, pero en adultos desde el 2012 no ha habido como tal ningún cambio en las estadísticas en términos de mejoría en lo que es desenlaces tipo mortalidad. Quizá lo más nuevo es que a la cadena de supervivencia le añadieron un nuevo eslabón que es el eslabón de recuperación, el recovery que dicen en inglés. De resto vamos a ver que la verdad no hay muchas cosas nuevas en las guías. Si ustedes ya presentaron el ACLS, muy seguramente no estén muy desactualizados respecto a lo que vamos a hablar y esto quizás sea más un repaso para ustedes. Para quienes no han estudiado nunca ACLS o BLS, pues va a ser una buena oportunidad para hacer una aproximación bastante, digamos, superficial a lo que son los algoritmos y las cosas como guías, las nuevas cosas puntuales que dice esta guía. Entonces vamos a dividir la presentación específicamente como en tres bloques grandes, o dos más bien. La primera es reanimación cardiopulmonar, vamos a hablar de reanimación cardiopulmonar, cuidados posparo y situaciones específicas. Y vamos a hablar posteriormente de manejo de arritmias, tanto taqui como bradiarritmias. Y finalmente pues como unos mensajes adicionales que dan en la guía en sus otras secciones que no son de reanimación cardiopulmonar, algo que vale la pena mencionar, no vamos a hablar de la parte pediátrica. Entonces, como les decía, quizá lo más nuevo es esto, este nuevo eslabón que se añade de la recuperación. Anteriormente la cadena solo iba hasta el quinto punto, que era el cuidado postparo. Entonces tenemos una cadena de supervivencia intrahospitalaria y extrahospitalaria. En la intrahospitalaria tenemos lo que es el reconocimiento y la prevención, tenemos la activación del sistema de emergencias, RCP de calidad, la desfibrilación temprana, los cuidados postparo y el nuevo eslabón que es la recuperación. Y en la cadena de supervivencia extrahospitalaria tenemos la activación del sistema de emergencias, RCP de calidad, desfibrilación, llegar ya como tal a hacer una ACLS, los cuidados avanzados, los cuidados básicos avanzados cardiovasculares y el manejo postparo y nuevamente el nuevo eslabón que es el de la recuperación.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que es ACLS y BLS? Digamos que BLS traducido a español es soporte vital básico y ACLS son las siglas traducidas al español, es soporte vital avanzado. Qué pena con ustedes, aquí quedó mal escrito. Soporte vital avanzado. Entonces el soporte vital básico es algo o son unos cuidados que puede administrar cualquier persona. No necesariamente tiene que ser un personal médico y eso es importante y ahí es donde más quizás se hace énfasis en lo que podríamos nosotros mejorar para el pronóstico, especialmente de esas estadísticas que les mostré de los paros extrahospitalarios. Hace parte de esto todo lo que es el cuidado prehospitalario, la atención prehospitalaria tanto por reanimadores LEGO como por personal de ambulancias, paramédicos, entre otras, y tiene una importancia vital en el pronóstico y por eso hay que tratar de influir ahí lo más posible. En el soporte vital avanzado por su parte si ya es por parte de personal médico entrenado y ya usa es medidas avanzadas, no solo va a ser el cuidado prehospitalario, sino que vamos a tener la administración de medicamentos, intubación, entre otras, y este quizá ya sería como la parte inicial para que el paciente tenga un buen pronóstico y en este ya en el que se logra como tal salvar al paciente. Si ustedes se fijan, quienes ya han hecho los cursos sea de BLS o de ACLS se han dado cuenta que eso lo puede hacer casi cualquier persona. BLS lo puede hacer cualquier persona y ACLS lo puede hacer casi que cualquier personal de la salud. Los enfermeros, las jefes, los auxiliares están entrenados en eso. Y eso es muy bueno porque pues hace que el equipo que se encarga de la reanimación de un paciente pues esté entrenado en lo que se está realizando. Entonces hay un punto acá que me parece clave hablar y es bueno, listo, ¿cuál es la diferencia entonces entre un médico y otra persona entrenada? O sea, porque el médico tiene que ser quien dirige el paro, por ejemplo, quien dirige todo la reanimación. Y la razón es porque nosotros tenemos que ir un poco más allá de la CLS. Lastimosamente mucha gente cuando estudia o lee la CLS se queda con los algoritmos y ya, y no va un poco más allá, porque nuestro papel de ir un poco más allá es decir, bueno, listo, o sea, si está en paro, tenemos que cumplir todas las cosas que dice la CLS, el algoritmo, tenemos que hacer una RCP de calidad, pero tenemos que pensar qué lo llevó al paro y cómo lo podemos manejar, cómo lo podemos prevenir, y ahí es donde entra como tal el médico a jugar un papel vital e importante que si se lleva a cabo de forma adecuada, pues puede mejorar significativamente el pronóstico de estos pacientes. Hablemos entonces inicialmente del BLS. Este es el algoritmo de BLS 2020. Como tal, cambios en el algoritmo pues no hay. Básicamente, voy a acercar acá para que todos podamos ver, el algoritmo continúa siendo el mismo. Tenemos lo que es, lo primero que como siempre es verificar la seguridad de la escena. Uno nunca va a poder reanimar a un paciente si está en una escena que no es segura y que puede ser perjudicial para uno. Entonces, como siempre dicen, primero yo, segundo yo, tercero yo, primero mi seguridad. Entonces, lo que tengo que hacer es verificar la seguridad de la escena y si la escena es segura, paso a hacer la reanimación. Lo primero que voy a hacer es ver si el paciente responde. Señor, señor, señora, señora, y miro si me responde o no. Si no me responde, pido ayuda y voy a activar el sistema de emergencias y aquí cada vez hablan más del uso de la tecnología, de cómo anteriormente se hablaba de venga, primero active el sistema de emergencias, luego empiece toda la parte de la reanimación, mientras que aquí se habla de que al mismo tiempo uno debería activar el sistema de emergencias y empezar con el siguiente paso, que es verificar el pulso y verificar la respiración. De igual manera, dentro de la activación del sistema de emergencias, uno pues lo que debe buscar es tener un equipo de emergencias como tal, si se puede un BBM o algo por el estilo y un DEA, si se está por ejemplo en un centro comercial, algo por el estilo, pues uno debe pedirle a alguien que por favor traiga un DEA, un equipo de primeros auxilios, etcétera. Entonces una vez uno hace este primer paso, la escena está segura, señor, señor, no responde, activo sistema de emergencias y mientras tanto voy verificando el pulso y la respiración. Idealmente uno debería verificar las dos cosas al tiempo, ¿listo? ¿Cómo se puede verificar la respiración? Con la elevación torácica o pues acercándose a ver si uno escucha como tal ruidos respiratorios. Durante 10 segundos uno debe hacer esto, el pulso que se debe palpar es el carotidio en los pacientes adultos porque se dice que ese es el último pulso como tal que se pierde cuando hay un paro cardiorrespiratorio. Y de acuerdo a esto uno va a poder clasificar al paciente en tres grupos. Un primer grupo que es el paciente que tiene una respiración normal, ¿cierto? Y tiene pulso, entonces lo único que uno tiene que hacer es monitorizarlo, ponerlo en posición de seguridad y esperar a que llegue la ambulancia. Un segundo grupo de pacientes en donde hay ausencia de respiración, pero hay pulso.
¿cierto? Todavía hay pulso. Algo importante aquí es que no necesariamente es ausencia de respiración, ¿sí? Existe algo que se llama las respiraciones agónicas o la respiración agonal, y es que el paciente hace como jadeos o cosas por el estilo tratando de respirar que verdaderamente no se deberían considerar como respiraciones. En estos escenarios en donde el paciente está en lo que se conoce como paro respiratorio, pero no es un paro cardiorrespiratorio porque el corazón todavía está funcionando, lo que se hace simplemente es dar ventilaciones. Se da una ventilación cada 6 segundos o 10 ventilaciones por minuto, que es exactamente lo mismo, y uno lo que hace es cada 2 minutos verificar el pulso. Si en algún momento no hay pulso, pasamos al tercer grupo. Y aquí empiezan a hablar de lo que es la sobredosis de opiáceos, considerarla, pero vamos a hablar de ese escenario particular más adelante. Si llegamos a este tercer grupo donde el paciente no tiene pulso y tampoco está respirando, estamos hablando de un paro cardiorrespiratorio. Y aquí nos dice, a este punto usted ya debería haber activado el sistema de emergencias y debería haber solicitado un DEA y un equipo de emergencias. Y lo que vamos aquí a hacer es entonces empezar lo que es la reanimación cardiopulmonar, la RCP. La RCP básicamente está compuesta de ciclos de 30 compresiones y 2 respiraciones, cada respiración separada por un segundo. Y lo que uno va a hacer es hacer ciclos, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, hasta que llegue el DEA. Cuando llegue el DEA, ¿qué hay que hacer? Caso. Punto. Ustedes llegan al DEA, lo abren, ponen el DEA, eso viene con los parches con el dibujito y todo, uno como debe ponerlo. Se coloca el DEA, uno lo prende y lo único que uno tiene que hacer es caso. El DEA le va a decir, no toque al paciente, analizando el ritmo. No tocamos al paciente. Después el DEA le va a decir, se recomienda administrar una descarga. Entonces uno carga el DEA, no toque al paciente, despejen, administre la descarga, uno la administra y vuelve a empezar la RCP. O si le dice, no se recomienda administrar descarga, continúe RCP, pues uno continúa RCP. Algo muy importante que desde ya vamos a mencionar, que es un error bastante frecuente en el cual suelen corchar a muchas personas cuando les preguntan, es listo. Si yo desfibrilé a un paciente, después de la desfibrilación le miro el pulso a ver si sirvió la desfibrilación y la respuesta es no. Listo, acuérdense que uno desfibrila, hace un nuevo ciclo de RCP de 2 minutos y ahí verifica el pulso. Listo, o en el caso el DEA le va a decir no toque el paciente analizando el ritmo y el DEA le va a decir que ya hay un ritmo como tal que verifique el pulso. Entonces digamos que ese básicamente sería el escenario del algoritmo de BLS. Quienes ya lo conocían se dan cuenta que no han habido cambios como tal en el algoritmo, sigue siendo exactamente el mismo algoritmo. Hablemos entonces de ciertos puntos claves que nos menciona la guía respecto al BLS. Hay algo un poco nuevo en la guía y es que se van por una filosofía, creo yo, que es mejor prevenir que lamentar. Y lo que dicen aquí es que sobre todo en lo que son los reanimadores LEGO, ante cualquier duda de pulso, ante cualquier duda de respiración, lo mejor es iniciar RCP. Es algo que ya se había hablado desde antes, pero ahora lo ponen como tal en una recomendación. Si uno no tiene certeza de que palpó un pulso y si no tiene certeza de la respiración, inicie los cuidados de soporte vital básico. Es evidente que es mayor el posible beneficio de hacer una RCP a alguien que de pronto está en paro que el riesgo de hacerle RCP a alguien que no está en paro. Anteriormente se tenía un poquito de miedo, que poder inducirlo en un ritmo de paro, cosas por el estilo. Ya se sabe que realmente la frecuencia con la cual ocurren eventos adversos, digamos graves, relacionados a una RCP en un paciente que no está en paro, son muy bajos comparados con el posible beneficio que podría haber en tal caso de que ese paciente sí esté en paro. Segundo mensaje clave, es algo que ocurre muy frecuente. Si no tengo cómo dar las ventilaciones, no tengo mi protector o no tengo un BBM, por lo menos debe hacer compresiones. Lo más importante son las compresiones. Si bien usualmente en urgencias hablamos de un esquema que es el ABC, bueno, cuando hablamos de todo el esquema, que es Airway Breathing, Circulation, vía aérea, respiración y la parte circulatoria, en la RCP el concepto cambia un poco y pasa a ser CAB. Circulation, Airway, Breathing. Lo más importante en un paro cardiorrespiratorio son las compresiones. Y se ha demostrado que si bien las ventilaciones teóricamente podrían tener un beneficio en términos de mejorar la oxigenación que uno está tratando de perfundir en el cuerpo a través de las compresiones, con solo realizar compresiones se mejora de forma significativa el pronóstico del paciente, así no se hiciera nada. Entonces, como mínimo, uno debe hacer compresiones continuas si no tiene la posibilidad de hacer ventilaciones con protección. Y nuevamente cada vez más meten el término de la tecnología de que uno puede hacer una activación simultánea del sistema de emergencias y de la RCP. Básicamente el señor no responde, entonces llamo al 123, pongo en altavoz el teléfono y mientras suena el teléfono voy verificando en 10 segundos el pulso y la respiración y si no los tiene inicio de RCP mientras me van contestando y yo activo como tal el sistema de emergencias. Si esto no es una posibilidad por alguna razón, lo primero que se debe hacer es activar el sistema de emergencias. Alguien rápido llame al 123, tenemos un paciente acá, bla bla bla. ¿Listo?
En términos de las compresiones, recuerden que existen ciertas condiciones que son las que se conocen como las compresiones de calidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosas podemos tener o qué cosas vale la pena mencionar de cómo realizar de forma adecuada unas compresiones? Lo primero es que idealmente pues se deben realizar en supino, el paciente no debe estar de lado ni cosas por el estilo, y se deben realizar en el sitio del paro, o sea, lo ideal es no mover al paciente salvo que eso comprometa la seguridad de la escena. Como vimos, el primer paso del algoritmo es: ¿la escena está segura? Sí o no. Si la escena es segura, no tengo por qué mover el paciente, no, en el mismo sitio en donde él está, le voy a hacer las compresiones. Las compresiones, recuerden que se tienen que hacer en el tercio inferior del esternón, con las dos manos apoyadas una sobre la otra, los talones de las manos. De haber una adecuada calidad de las compresiones, que ya ahorita vamos a hablar de eso, se deben tratar de reducir, digamos, las interrupciones de las compresiones a lo mínimo, y se habla de que si uno coge todo el tiempo de una reanimación cardiopulmonar, más del 60% del tiempo debería ser invertido en hacer compresiones. Si son dos reanimadores, recordar que se va a hacer un cambio cada 2 minutos. De hecho, desde el minuto de haber estado haciendo compresiones, se ha demostrado que disminuye la calidad de las compresiones, especialmente en términos de la profundidad con la que se realizan, más no en términos de la frecuencia. Entonces, alguien puede decir: no, yo no estoy cansado, yo sigo dándole porque le está dando a la misma velocidad, pero se ha demostrado que al minuto ya la profundidad empieza a disminuir, y después de los 2 minutos lo ideal es realizar un cambio. Siempre, como les había dicho, no verificar el pulso después de la desfibrilación. Esto implica un aumento en la mortalidad de los pacientes. Si se puede y se puede realizar, es importante hacer el uso de un feedback audiovisual. No sé si algunos han tenido la oportunidad de estar en una práctica ACLS, donde hay unos elementos que sirven para uno saber la profundidad de las compresiones, si las está haciendo bien o no. Eso se pone verde si uno comprime lo que debía, se pone rojo si no. Entonces, se podría hacer eso, y esto de la capnografía es mal de ACLS, lo hablaremos ahorita en ACLS, ¿cierto? Hablemos entonces de cómo se definen o qué es lo que son las compresiones de calidad. Las compresiones de calidad, como mencionamos, son en el tercio inferior del esternón. Idealmente deben comprimir los 2 tercios anteroposteriores del tórax, que es 5 a 6 centímetros. Se deben realizar una frecuencia de 100 a 120 minutos. Como siempre le enseñan a uno, la mejor forma de uno realizar la reanimación a esta frecuencia es hacerlas con una canción en la cabeza que tenga ese ritmo. La que siempre se habla y pues que tiene que ver y pues tiene como lógica es la de Staying Alive. Si ustedes pueden hacerla con esa, si no, si aquí hay algún fan de Star Wars, la canción de Star Wars también va a un ritmo de la frecuencia. Entonces uno pam, 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 así tal cual, va a 100 a 120 minutos. Y como siempre, lo más importante y en donde suelen haber muchos errores, permitir una descompresión completa del tórax. Uno debe generar la compresión y soltar, aliviar las manos, o sea, no seguir apoyándose sobre el tórax del paciente para que haya una completa descompresión y después nuevamente la compresión. Si esto no se logra, no va a haber como tal el retorno venoso que desearíamos hacia el corazón, y haríamos una compresión en la cual estamos expulsando una cantidad muy pequeña de sangre, y eso pues disminuiría las probabilidades de sobrevivir de un paciente. En términos del manejo de la vía aérea en BLS, recuerden que lo que uno debe hacer para dar una buena ventilación es despejar la vía aérea, y siempre la maniobra preferida para despejar la vía aérea es la elevación de la cabeza quijada. Uno coge la quijada del paciente y eleva, hace elevación cefálica y da la ventilación. En trauma cervical, teóricamente esta maniobra está contraindicada y lo que uno debería hacer es la maniobra de tracción cefálica. Pero si por alguna razón no se puede realizar, o pese a la maniobra de tracción cefálica la vía aérea no está despejada, es mayor el beneficio que el riesgo de realizar la elevación cabeza quijada, pero debe ser un último recurso. Lo ideal en estos escenarios donde no logro ventilar, tengo trauma cervical, no sirve, o así no tenga trauma cervical, estoy haciendo elevación de cabeza quijada y nada que me funciona la ventilación, es utilizar dispositivos de ayuda. Ya hay muchos de esos kits de emergencias que vienen con dispositivos de ayudas como cánulas de Guedel, cánulas nasofaringias, en las cuales se pueden utilizar especialmente en pacientes inconscientes. Como tal, la cánula nasofaringia también se puede utilizar en pacientes conscientes, pero es menos, digamos que hay menos entrenamiento en cuanto a su colocación. Entonces lo que más hay usualmente son cánulas orofaringias, que sí están contraindicadas en pacientes conscientes, no olviden eso, porque pues puede generar reflejo nauseoso y riesgo de broncoaspiración. Recordar que si el paciente tiene sospecha de trauma basilar o coagulopatía, no se debe colocar un dispositivo de ayuda nasofaringio por el riesgo de colocación intracefálica, pues intracraneana más bien.
Y algo que ya está demostrado desde hace rato, sin embargo muchas veces se sigue realizando, es que no se debe hacer la famosa maniobra de Selig. No se debe realizar presión cricoidea para tratar de evitar la broncoaspiración o para tratar de evitar que las ventilaciones inflen, hagan insuflación como tal del estómago. No se debe utilizar, no mejora pronósticos, puede generar lesiones esofágicas, entonces no utilizar presión cricoidea. En términos de lo que son las ventilaciones como mencionamos por encima en el algoritmo varían dependiendo de si estoy en el escenario de solo un paro respiratorio o si estoy en el escenario de un paro cardiorrespiratorio. En el paro respiratorio las ventilaciones son una ventilación cada 6 segundos y siempre cada 2 minutos verificar el pulso para saber si pasamos al escenario del paro cardiorrespiratorio. Y en el paro cardiorrespiratorio la relación siempre van a ser 30:2. Si hay un dispositivo avanzado de la vía aérea, ya lo que se hace es que se hacen compresiones continuas, y se da una ventilación cada 6 segundos. Hay algunos estudios y algunas recomendaciones que dicen que uno podría incluso considerar dar ventilaciones con compresiones contiguas así no tenga un dispositivo avanzado de la vía aérea, pero esto digamos que la guía no da una recomendación ni a favor ni en contra, dice que no se sabe el verdadero papel de esto. Algo importante acá es que si se dan cuenta pues estamos hablando de BLS y uno no diría como bueno, ¿y cómo yo voy a tener una vía aérea avanzada en BLS? ¿Cierto? Yo cómo voy a tener una intubación o algo por el estilo. Cada vez más hay programas de entrenamiento e intubación a todos los que son los profesionales de atención prehospitalaria y muchas veces ya los pacientes llegan intubados a los servicios de urgencias y se puede realizar este tipo de RCP con compresiones contiguas y una ventilación cada 6 segundos. El mensaje claro en la ventilación es no exagerar, es decir, no dar mucha ventilación, no dar la ventilación con mucha fuerza, porque pues existe el riesgo de barotrauma, existe el riesgo de hiperinsuflación. Qué pena con ustedes. Existe el riesgo de hiperinsuflación y de broncoaspiración si uno insufla pues el estómago. Entonces pues lo ideal es hacer una frecuencia respiratoria como la que estábamos hablando, una cada 6 segundos, un volumen tidal normal, uno no debe comprimir la totalidad de la máscara del BBM, sino parcialmente, permitirá una autoinflación de la misma y no con mucha velocidad ni con mucha fuerza para no ir a generar un barotrauma. La pregunta de siempre es listo y hasta cuándo reanimo, ¿cierto? Imagínense que se demoró 20 minutos en llegar la ambulancia para trasladar al paciente. ¿Ya valdrá la pena? ¿Será que ya está muerto definitivamente? ¿Que ya no hay posibilidades? Entonces existen algo que se llama las reglas TOR, ¿cierto? Pues TOR en inglés, Termination of Resuscitation. Entonces las reglas de finalización de la reanimación. Entonces la regla que existe en el BLS, que tiene pues una especificidad bastante buena, es la siguiente. Si uno cumple con estas 3 condiciones, donde el paro cardíaco no fue presenciado, donde no ha habido retorno de la circulación espontánea previo al transporte y donde no he generado una desfibrilación previo al transporte, si se cumplen todas las condiciones se debería considerar terminar la reanimación y declarar al paciente pues muerto en la escena. Mientras que si no se cumplen con las 3 condiciones se debería continuar con la reanimación hasta llegar al hospital y en el hospital se determinará si se detiene o no los cuidados de reanimación. Claramente esto es una regla que pues uno debería utilizar bajo criterio clínico, ¿cierto? Uno pues también debe tener sus consideraciones. Uno no se va a poner a hacer RCP en un paciente que tiene signos claros de muerte o cosas por el estilo. O por ejemplo si uno ya lleva más de 30 minutos de reanimación, pues recuerden que de por sí por encima de los 20 minutos ya el pronóstico neurológico no es muy bueno. Entonces pues uno tiene que ir individualizando las cosas. Hablemos ahora de lo que es entonces el ACLS, el soporte vital avanzado. En cuanto al algoritmo, no han habido muchos cambios, la verdad. Quizá el principal cambio es esto que ustedes están viendo acá. Se hizo como esta añadición en lo que es la parte visual y se colocó la adrenalina incluso antes de mencionar el primer ciclo de RCP para demostrar o para hacer énfasis en la importancia del uso temprano de la adrenalina en los ritmos no desfibrilables. Veamos entonces el algoritmo. Lo que nos dice el algoritmo es que debemos, siempre que llega un paciente, sea que un paciente entre en paro en el hospital o que llegue al servicio de emergencia si le están haciendo reanimación, lo primero que uno tiene que hacer es iniciar la RCP, darle oxígeno y monitorizarlo. Mientras lo monitorizan, mientras le pegan los electrodos, continuamos con RCP.
Una vez podemos analizar el ritmo, detenemos la RCP y analizamos. Y vamos a clasificar los ritmos de paro, como ustedes saben, que son 4 y se clasifican en 2, desfibrilables y los no desfibrilables. Los ritmos desfibrilables son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, y los ritmos no desfibrilables son la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Entonces vámonos primero por el lado de los ritmos desfibrilables. Tengo un paciente o con una fibrilación ventricular o con una taquicardia ventricular sin pulso. Apenas yo reconozco esto, lo que tengo que hacer es generar una desfibrilación y empezar inmediatamente RCP. Recuerden, nada de ponerse a verificar el pulso. Empezamos la RCP y vamos a obtener un acceso intravenoso o intraóseo. A los 2 minutos volvemos a valorar el ritmo. ¿Es desfibrilable o no es desfibrilable? Si continúa siendo desfibrilable, le administramos una segunda descarga, empezamos un nuevo ciclo de RCP y le colocamos adrenalina. Pasan 2 minutos, el ritmo sigue siendo desfibrilable, lo vuelvo a dar una desfibrilación y ahora lo que voy a hacer en este nuevo ciclo es dar amiodarona. En el siguiente ciclo, si sigue siendo desfibrilable, le agrego una segunda dosis de epinefrina y en el siguiente le agregaría una segunda dosis de amiodarona y hasta ahí va la amiodarona. Después lo que hago es dar la epinefrina cada 2 ciclos. Se dice que es cada 3 a 5 minutos, pero una forma fácil de llevar la cuenta es hacerlo cada ciclo de por medio, ¿cierto? Entonces básicamente la secuencia del ritmo desfibrilable sería desfibrilación, RCP 2 minutos. Desfibrilación, RCP con adrenalina. Desfibrilación, RCP con amiodarona. Desfibrilación, RCP con adrenalina. Desfibrilación, RCP con amiodarona. Y ya en adelante, solo RCP, RCP con adrenalina, solo RCP, RCP con adrenalina, hasta que o llegue el retorno de la circulación espontánea o se determine el paciente ya como muerto. Si en cualquier escenario el paciente no está en un ritmo desfibrilable, estamos acá, digamos que la primera análisis fue un ritmo desfibrilable. Si en cualquier escenario el paciente pasa a un ritmo no desfibrilable, lo que hacemos es ir acá, ¿cierto? Empezar en este lado del algoritmo. Vamos entonces con el escenario de que desde el principio fue un ritmo no desfibrilable, una sistolia o una actividad eléctrica sin pulso. Apenas pueda, le pongo la adrenalina y lo que hago es empezar la RCP, ciclo de 2 minutos. Y este es un poco más fácil, simplemente es adrenalina con RCP, si el ritmo sigue siendo no desfibrilable, solo RCP, si el ritmo sigue siendo no desfibrilable, adrenalina RCP y así sucesivamente. Nuevamente la adrenalina cada 3 a 5 minutos o para tenerlo más fácil, lo que sería adrenalina cada segundo ciclo. Entonces aquí digamos que nos dan unas ayudas visuales en lo que es como recordarle a uno cuáles son las características de una RCP de calidad, ¿cierto? Como pues lo que es una adecuada compresión, la frecuencia, la relación, etcétera. Nos hablan acá de la energía que deberíamos aplicar en la desfibrilación. Eso depende de si el equipo que tenemos es bifásico o monofásico. Si es bifásico debería ser 120 a 200, si es monofásico es 360. Si no tengo ni idea, póngale lo máximo, punto. En cuanto a los medicamentos, las dosis de los medicamentos, la epinefrina es 1 miligramo, la amiodarona es la primera dosis es un bolo de 300, la segunda dosis es un bolo de 150 y no hay más. Y la lidocaína, si se llega a utilizar, es una dosis inicial de 1 a 1.5 y una segunda dosis de 0.5 a 0.75. Vía aérea avanzada, básicamente tengo que tratarlo cada que pueda, o sea, apenas tenga la oportunidad de intubar un paciente, lo tengo que intubar. Y aquí tenemos como algunos criterios que son los retornos de circulación espontánea, de eso vamos a hablar ahorita, y quizá una parte muy importante que es las causas reversibles. Esa pregunta que les hice al inicio de qué diferencia un médico de alguien más llevando a cabo RCP o siendo el líder como tal de un grupo de reanimación, esto es lo que lo diferencia, ¿cierto? Me parece a mí, pues yo siempre he considerado que está muy abajo lo que es pensar en las causas reversibles. Uno desde que le llega un paciente en paro, además de hacer RCP, tiene que empezar a pensar por qué ese paciente entró en paro. Porque si yo lo saco del paro y no le resuelvo la causa por la cual entró en paro, pues no va a servir. O hay ocasiones en las cuales puedo hacer cosas en intraparo que me pueden ayudar a que el paciente se alivie. Por ejemplo, si es un neumotórax de tensión y lo descomprimo, el paciente muy probablemente tenga retorno de circulación espontánea. Entonces, creo yo, y es algo que está escrito en la guía, pero lastimosamente no está en el algoritmo, esto de considerar causas reversibles debe estar desde acá, desde el inicio. Uno desde el inicio debe estar pensando cómo puede hacer para hacer algo adicional o, en tal caso de que el paciente salga del paro, prevenir que vuelva a entrar. Pensar en la causa etiológica del paro. Entonces, como dijimos, básicamente es un cambio visual en lo que es la adrenalina. Para hacer ese énfasis en que en el ritmo no desfibrilable, la adrenalina hay que ponerla lo más temprano posible.
Mensajes clave de ACLS. Lo primero, como les dije, individualizar cada caso y siempre pensar en la posible etiología. Siempre estar pensando en las H's y en las T's porque este paciente me entró en paro. Y algo también clave en lo que es el cuidado intrahospitalario es que nuevamente es mejor la prevención que el tratamiento. Yo siempre, los que han tenido la oportunidad de ver mis videos, siempre en tratamiento mi primera diapositiva es de prevención. Yo siempre les digo, el mejor tratamiento es no tener que llegar a tratar algo. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un neumotórax, que me está haciendo hipoxia, que tiene algo que me puede llevar a un paro, lo mejor es tratar de manejar eso antes de que el paciente me entre como tal en paro. En cuanto a las compresiones y la ventilación, es muy similar al BLS. La frecuencia de la ventilación sigue siendo la misma, 32, y cuando tenga dispositivo avanzado, cada 6 segundos y hago compresiones continuas, y la calidad de las compresiones es exactamente la misma, o sea, debe ser 5 a 6 centímetros, 100 a 120 por minuto, etc. Se puede hacer uso del feedback audiovisual y aquí es lo que les mencionaba del uso de parámetros fisiológicos. Se han dado cuenta que hay ciertas cosas que me pueden ayudar también a saber si yo estoy haciendo unas compresiones de calidad. Especialmente lo que más se ha estudiado es la capnografía. Cuando yo ya tengo al paciente intubado y conectado a un monitor, cuando yo tengo un volumen final expirado de CO2, ¿cierto? De mayor a 10 milímetros de mercurio, ojalá mayor a 20 milímetros de mercurio, uno presume que el paciente está haciendo está manejando más bien con buenas compresiones. Si está menor a esto, muy probablemente o las compresiones no son buenas o ya, como vamos a ver ahorita, eso también me habla de un mal pronóstico. También hay estudios que han tratado de mostrar la utilidad. Si yo tengo una línea intraarterial, por ejemplo, paciente en UCI, tengo una línea intraarterial, monitorización de presión arterial diastólica como parámetro de calidad de compresiones. No hay suficiente evidencia todavía para recomendarlo, pero es algo que se podría considerar utilizar. En cuanto a la vía aérea avanzada, algo importante a saber es que no es necesaria. Si bien pues uno idealmente debería tratar de intubar al paciente, no es necesario intubarlo, no es algo estrictamente necesario porque la verdad con BBM o con tubo la mortalidad se ha demostrado que es exactamente la misma. Entonces básicamente es conforme a las condiciones y a la experticia. Si no hay nadie que sepa intubar, si es una vía aérea difícil, recuerden que esto es vía aérea crash, no hay que ponerle ni analgesia ni bloqueante neuromuscular, es un algoritmo de vía aérea crash. Si nadie puede hacer eso, pues nada, simplemente no lo intuban o de pronto consideramos una vía supraglótica como una máscara laringia, algo por el estilo, o simplemente continuamos con el BBM. Lo más importante es no interrumpir las compresiones por colocar la vía aérea. ¿Sí? O sea, como no decir, no, venga, todos paren, no apoyo intubar, ¿quién ahora, quién intenta? No, o sea, seguimos con compresiones. Lo que va a salvar al paciente son más las compresiones que tenerlo con un tubo endotraqueal. Y una vez yo logro una intubación, la forma en la cual se debe confirmar es con capnografía y con clínica. Auscultación, verificar que no haya burbujeo gástrico, que haya murmullo ventilatorio en ambos campos pulmonares, y la capnografía también pues es muy útil. Recuerden que la capnografía se requieren de 3 a 4 capnografías continuas que muestren una adecuada ventilación para hablar de una buena intubación, aunque pues esto claramente es difícil en un paciente intubado en donde no tiene una mecánica ventilatoria pues normal, ¿no? Entonces aquí es lo que se habla de la vía aérea avanzada. Me pareció importante mostrar este algoritmo, es básicamente por esto, por recordarles que la vía aérea avanzada se puede colocar en el escenario prehospitalario porque pues cada vez hay más entrenamiento en lo mismo, pero también para recordarles que no es algo estrictamente necesario a realizar. Hablemos ahora un poquito de lo que es la desfibrilación. En la desfibrilación, como les mencioné en el algoritmo, lo ideal es que se haga con un equipo de paro que sea bifásico, no un monitor que sea monofásico, pero si no hay pues bifásico, pues se hace con el monofásico. Recordad que las compresiones son prioridad, o sea, es más importante las compresiones que la desfibrilación. Evidentemente los estudios también demuestran que una desfibrilación temprana tiene un impacto en la mortalidad, pero este impacto en la mortalidad es menor que el impacto que generan las compresiones tempranas y continuas. Hay una duda que se ha planteado en cuanto a, bueno, ¿qué será mejor para yo definir que un paciente requiere como tal la desfibrilación, ¿cierto? Será mejor el análisis manual, o sea, poner, digamos, si lo tengo monitorizado o si lo hago con las palas, verificar y que alguien diga cómo es una fibrilación ventricular de descarga o no, es una sistolia, continúen compresiones versus algo eléctrico, ¿cierto? Algo que me analice el ritmo de forma eléctrica y me diga haga desfibrilación o haga desfibrilación como lo hace el DEA. No hay una respuesta certera al respecto, ¿cierto? No hay una respuesta certera porque si se hace análisis manual se ahorra más tiempo, si se hace análisis eléctrico es más exacto.
especialmente en términos de que algo es fibrilable, si lo desfibrilo, pues tiene un mejor pronóstico. Entonces no hay una respuesta exacta, usualmente lo que se hace pues es un análisis manual, especialmente si el que está haciendo la reanimación pues es un personal de experiencia. Cosas adicionales que se hablan en la guía es que uno puede considerar el uso de parches que además de monitorizar administren la descarga para no tener que poner las palas. Entonces son unos parches mayores a 8 centímetros que permiten monitorizar al paciente y además administrar una descarga tal cual como lo hace el DEA sin necesidad de tener que tener unas palas. Algo que también se habla es la carga preanálisis de ritmo, es decir, cuando se va a analizar el ritmo están cerca de los 2 minutos, cargar el desfibrilador, analizar, y si hay que administrar la descarga se puede administrar de una vez y no esperar a que cargue, y el objetivo de esto es tratar de reducir la interrupción de las compresiones. Hay también algo que se llaman los algoritmos de artefacto y los análisis de ritmo en fibrilación ventricular, que son como tecnologías adicionales de las cuales habla la guía, pero menciona que pues digamos su utilidad o su beneficio no es demostrable, no hay una recomendación exacta al respecto. Algo de lo cual habla la guía cuando uno lee como qué es lo nuevo de la guía de la AJA es de la doble descarga, ¿sí? Como el intentar 2 veces una desfibrilación. Creo que todos hemos visto que en las series de televisión, en las películas, cuando alguien entra en paro, lo desfibrilan y lo desfibrilan hasta que le queman el pecho. Recuerden que pues eso está mal hecho, ¿cierto? Uno desfibrila una vez y continúa con presiones 2 minutos, pero pues claramente eso no sería eh, como dramático en una película y por eso pues hacen las escenas descargando a todo el mundo. Entonces pues han habido estudios en donde dicen ¿será que sirve algo administrar una doble descarga? De momento no hay la suficiente evidencia para recomendarlo, ¿listo? En cuanto al acceso, si ustedes se dieron cuenta, apenas llega el paciente, lo ideal es obtener un acceso intravenoso, especialmente después de haber analizado el ritmo, para aplicarle los medicamentos y también para tomar muestras. Ahorita vamos a hablar de eso, pero es importante eso. Digamos que en el ACLS no lo dice, pero uno puede tomar muestras, siempre dicen, sobre todo para cuando el paciente salga del paro. Entonces, usualmente los que han tenido la oportunidad de estar en un paro, saben que cuando cogen y canalizan a un paciente, una vez uno dice, píllale los 3 tubos, ¿cierto? Para poder analizarle todo, hemograma, bioquímica, etcétera. En cuanto al acceso, inicialmente, en las guías anteriores se hablaba de que daba igual en cierto modo si uno aplicaba las cosas intravenosas o intraóseas. Sin embargo, los estudios muestran que podría haber un posible deterioro en la mortalidad, en el pronóstico del paciente, cuando se hace uso de accesos intraóseos. Y el problema es que el acceso intraóseo cogió muchísima popularidad, porque es mucho más fácil de coger que un acceso digamos, intravenoso, especialmente en un paciente, no sé, hipovolémico, deshidratado, etcétera. Es difícil en ocasiones conseguir pues una buena vena. Entonces, a partir de eso hubo mucha popularidad en el acceso intraóseo, tanto que en ocasiones se prefería por encima del intravenoso. Entonces, por eso la guía en este año dice como venga, o sea, sí es bueno el intraóseo, sí es una opción que tenemos, pero la primera opción siempre va a ser el intravenoso y la última opción va a ser la vía endotraqueal. Listo, es solo la vía endotraqueal si no se puede por ningún otro lado. En cuanto a los medicamentos, la epinefrina continúa siendo el medicamento que más evidencia tiene. Recuerden que desde hace ya 2 versiones de la ACLS se quitó la vasopresina del algoritmo de ACLS para no confundir a las personas porque da exactamente lo mismo, entonces se prefiere la epinefrina. Recordar que entre más temprana, especialmente en ritmo no desfibrillable, mejor. Y pues hay dudas en cuanto a cuál es el papel verdadero de la epinefrina sobre la neuroprotección. Se dice que por el efecto vasoconstrictor podría empeorar la hipoxia, pero también si saca al paciente más temprano del paro, pues también podría mejorar los desenlaces neurológicos. Pero a fin de cuentas, digamos que ese posible deterioro de la neuroprotección es menor al beneficio, evidentemente, de la supervivencia. Entonces se debe utilizar la epinefrina sin ningún tipo de dudas. Y tenemos la lidocaína y la miodarona. Lo que más se utiliza es la miodarona en lo que son los ritmos desfibrilables, como les expliqué, en el tercer ciclo y en el quinto ciclo. Pero si uno no tiene miodarona, uno también puede considerar utilizar la lidocaína a las dosis que mencionamos cuando estábamos analizando el algoritmo. ¿Qué cosas no tienen evidencia? ¿Qué medicamentos no tienen evidencia? Esteroides, calcio, bicarbonato de sodio, magnesio. Ninguno de esos tienen evidencia en paro cardíaco indiferenciado. Vamos a ver ahorita que, por ejemplo, si tengo una intoxicación con un bloqueante de canal de sodio, tengo una hipomagnesemia, de pronto sí ya podría haber un papel en alguno de estos medicamentos. Pero porque sí en todos los paros aplicar esos medicamentos no hay ninguna justificación para hacerlo ni evidencia de que tenga algún beneficio. Cosas adicionales que uno podría añadir o que se ve en ocasiones que se añade a la reanimación,
y qué es lo que dice la guía sobre ellos. En cuanto al POCUS, o sea, el uso del ultrasonido ahí al lado del paciente, hay un posible beneficio de que se pueda utilizar para identificar, por ejemplo, causas, un TEP, para identificar un derrame pericárdico, un taponamiento cardíaco, pero digamos que la evidencia no es suficiente todavía para recomendarlo de forma estricta, y si se va a usar, lo importante es que no debe interrumpir las compresiones. ¿Listo? Son más importantes las compresiones que hacerle un ultrasonido ecográfico al paciente. En cuanto a los gases arteriales, pues digamos que la guía dice que el problema con los gases arteriales es que los valores de PaO2 y de PaCO2 no son fiables en el paciente porque pues evidentemente está en paro. Sin embargo, los gases arteriales son una herramienta bastante útil y en mi opinión es algo que se debería solicitar de rutina en los pacientes porque los gases arteriales me permiten valorar electrolitos, me permiten valorar estado ácido-base, me permiten valorar glicemia, me permiten incluso valorar en ocasiones alteraciones en la hemoglobina dependiendo de la máquina de gases arteriales que se tenga. Entonces es un examen que sale muy rápido y que me da una información bastante útil del paciente, precisamente para eso que hemos hablado de pensar, bueno, y este paciente, ¿por qué entró en paro? ¿Y qué puedo hacer para sacarlo? De momento el oxígeno suplementario, pues como tal evidencia no tiene, pero todo paciente en paro hay que ponerle oxígeno suplementario. ¿Listo? Todo paciente en paro tiene que tener oxígeno suplementario. Y pasamos a quizá una de las decisiones más difíciles y es listo, ¿cuándo detenemos la reanimación? ¿Cierto? Lo primero creería yo a mencionar que no está ahí puesto es determinar que el paciente realmente tenga indicación de reanimación, ¿no? Nunca olvidarse de que los pacientes que no desean reanimación, que tienen pronósticos terminales, que entran en paro, pues no hay por qué reanimarlos. Y recordar que la decisión de no reanimar a un paciente es médica. ¿Listo? Evidentemente los pacientes y los familiares juegan un papel importante, pero la decisión final es médica. Es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, cuando yo defino que puedo terminar la reanimación o cuando digo que quizá continuar sería fútil, recuerdan que fútil es que no es útil y en términos de reanimación se define como continuar con una reanimación cuando hay menos de 1% de probabilidad de que el paciente sobreviva. Un umbral suelen ser los 20 minutos, y por encima de 20 minutos uno presume que el pronóstico neurológico es muy malo y si uno llega a sacar a ese paciente del paro, la calidad de vida que le quedaría después del paro pues muy probablemente sea muy mala. Va a tener una encefalopatía hipóxico-isquémica severa, va a ser un paciente completamente dependiente, no va a ser funcional. Entonces uno queda como, bueno, sí, lo salvé, pero ¿qué clase de vida es esa? ¿Cierto? Entonces, muchos hablan de que desde los 10 minutos se debe empezar a considerar como continuamos, no continuamos y no sería tratar de no prolongar una reanimación por más de 20 minutos. Así como existe la regla TOR en BLS, también tenemos una regla TOR en ACLS que es mucho más exacta, tiene una especificidad del 0,01%. También hay una posible utilidad del capnógrafo, ¿cierto? Si uno tiene el parámetro del CO2 expirado terminal menor a 10 milímetros a los 20 minutos de haber hecho reanimación, también me habla de un mal pronóstico y de momento no hay evidencia en el uso del ultrasonido, que se han tratado de crear estudios con variables o variantes que se pueden medir por ultrasonido para determinar un pronóstico en reanimación. De momento no hay evidencia para recomendarlo. La regla TOR que tenemos en el ACLS es la siguiente. Si el paro fue no presenciado, si el paciente no recibió RCP, digamos prehospitalaria, si no ha habido retorno de la circulación espontánea previo a que lo llevaran al paciente y si no se administró ninguna desfibrilación previo a que llevaran al paciente, si si todos esos criterios se cumplen, uno debería considerar terminar la reanimación. Si alguno falta, uno debería continuar la reanimación, pero nuevamente, todo es un criterio clínico, esto no es una receta de libro, entonces ahí uno entra a valorar el estado del paciente, eh, la reserva funcional del paciente, todas las cosas que entran en juego para poder uno tomar una decisión justificada en cuanto a si es útil continuar con una reanimación o si sería ya algo fútil y lo mejor sea pues terminar la reanimación. ¿Qué otras medidas habla la guía respecto a los adjuntos adicionales que podemos tener a la reanimación cardiopulmonar? De momento no se recomienda el uso de marcapasos y hay tres, digamos, tipos de variantes, por así decirlo, de la reanimación. La primera es el precordial thump, que llaman en inglés, que es, no sé si ustedes han visto, me imagino en las películas que entra un paciente en paro y pum, le ponen un puñetazo en el centro del pecho y el paciente sale del paro. Resulta que eso no es completamente inventado, sí se ha hecho y hay estudios al respecto, pero se dice que la posible utilidad de esto es en una TB presenciada monitorizada, o sea, tengo un paciente que está monitorizado y me hizo una taquicardia ventricular, yo puedo considerar darle el puño, así como por ejemplo uno ve en las películas que es cuando un paciente está en una cirugía y entra en paro con taquicardia ventricular, ahí podría haber uso de un único intento.
¿Listo? Y lo importante es no demorar las compresiones ni la desfibrilación por esto, ¿listo? Eso es como una medida de emergencia que uno puede intentar como medida de rescate, pero no más. La otra es el fist percussion. El fist percussion es algo que se ha recomendado o que se estudió más bien y se creó para tratar de manejar bradiarritmias inestables y evitar que el paciente me entre en paro. El fist percussion o la lógica detrás de la percusión del puño, lo mismo del precordial thumb, es traducir una energía mecánica en una energía eléctrica. Entonces el fist percussion básicamente es nuevamente con puños en la región precordial tratar de hacer un marcapasos con el paciente manual, por así decirlo. No tiene mucha evidencia definitivamente, pero pues digamos que no hay una evidencia suficiente para recomendarlo. Lo mismo que la RCP de la tos. Básicamente es decirle al paciente cuando está con una arritmia inestable que tosa, que tosa, que tosa para evitar perder la conciencia. Básicamente tratando de hacer un efecto de una maniobra valsalva, pero de momento tampoco hay suficiente evidencia pues, para recomendarlo, ¿no? Entonces, lo importante a saber acá es que priman las medidas que hemos hablado de ACLS y las medidas que hablaremos ahorita de bradiarritmias y taquiarritmias antes que hacer alguno de estas maniobras. Otras alternativas o otras formas de realizar la RCP. La RCP mecánica es algo que en su momento cuando recién salió se veía muy promisorio, pero de momento no hay evidencia de que haya una verdadera utilidad en su uso. Solo se debería realizar ante necesidad, pero no de rutina. Por ejemplo, un paciente que está en un sitio que es imposible realizarle una RCP manual. Entonces traemos el aparato que se encarga de hacerle RCP mecánica. Se podría utilizar, pero de rutina no hay evidencia para justificar su uso de forma rutinaria. La RCP mecánica es, no sé si han visto, que es literalmente una máquina que le hace RCP al paciente. RCP con descompresión, compresión activa y dispositivos de impedancia. Estos son dos dispositivos o dos variantes de RCP que lo que buscan es aumentar ese efecto vacío o esa presión negativa que se genera cuando se descomprime el tórax para de esa manera aumentar el retorno venoso. No hay estudios suficientes que la comprueben, pero fisiológicamente tiene mucho sentido al punto de que la baja dice, si hay unos reanimadores entrenados en esto, se puede considerar realizar de rutina en ese centro de práctica clínica, obviamente sin que esto interrumpa todas las medidas que sí tienen verdadera evidencia de que salvan al paciente. De momento no hay evidencia suficiente para recomendar la compresión abdominal. Algunos han visto, por ejemplo, hay un capítulo, creo que de Grey's Anatomy, a los que les gusta, cuando se congela una de las residentes que le hacen RCP con compresión torácica y abdominal. El objetivo es básicamente el mismo de esto que acabamos de mencionar acá. Cuando yo descomprimo, hago un efecto vacío y al comprimir el tórax también aumento el retorno venoso, como que aumento el gradiente de presiones y de esa manera aumenta el retorno venoso. La RCP extracorpórea, que es continuar con RCP y el paciente en ECMO, tampoco tiene evidencia, se podría considerar en causas reversibles. Por ejemplo, tiene una intoxicación y le estoy poniendo el antídoto, se podría llegar a considerar, pero nuevamente sin una suficiente evidencia para una recomendación clara acerca de su uso. Esta es la RCP extracorpórea, la ECMO. Hablemos ahora entonces de lo que son los cuidados postparo. Digamos que ya pasó esta fase inicial. Las cosas salieron bien, logramos sacar al paciente del paro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos cuidados postparo? Entonces, el algoritmo de los cuidados postparo es el siguiente. Entonces, cuando uno tiene un paciente que tiene retorno de la circulación espontánea, uno tiene que hacer tres cosas: manejar la vía aérea, valorar cómo están los parámetros respiratorios y valorar el estado hemodinámico. A, B, C, Airway, Breathing, Circulation, lo de siempre. Entonces en la vía aérea básicamente es intubarlo si no ha sido intubado todavía. Parámetros respiratorios es pues tener una buena frecuencia respiratoria, tener un paciente con una adecuada saturación y con una adecuada PaCO2, ¿sí? Con una adecuada presión arterial de CO2. Y tener un paciente con una adecuada presión arterial garantizando que tenga una adecuada perfusión. Estos serían como los tres pasos iniciales. Si hay algo malo, se corrige. Posterior a eso, lo que uno tiene que hacer es obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones, principalmente buscando lo que son cambios isquémicos y verificar si el paciente de pronto está en un shock cardiogénico, si requiere soporte vasoactivo o si requiere, por ejemplo, un soporte mecánico circulatorio. Y posteriormente a eso lo que se valora es el estado neurológico. Y conforme al estado neurológico uno determina si el paciente sigue órdenes, no sigue órdenes y si requiere manejo específico de la temperatura, si requiere tomar un electroencefalograma, entre otras. Y como siempre, para mí, a mi gusto, muy abajo en el algoritmo, considerar las causas reversibles, ¿cierto? ¿Cómo definimos entonces esto, cierto? ¿Cómo definimos retorno de la circulación espontánea? Yo pensé que estaba acá en este algoritmo. Me voy a volver con ustedes, qué pena. El retorno de la circulación espontánea está definido básicamente si uno se tiene monitorización de la presión arterial a través de una elevación sostenida en la presión arterial
esto está verificado. Y lo otro es un aumento significativo en la capnografía. Mírenlo acá. Entonces, retorno a la circulación espontánea. Un paciente que retorne con pulso y con presión arterial, que tenga un aumento abrupto y sostenido de la presión expirada de CO2 mayor a 40 milímetros de mercurio. Y si el paciente tiene una línea intraarterial, que tenga pulsos en la línea intraarterial. Pensé que esto estaba en este algoritmo de adelante. Qué pena con ustedes, me confundí. Acá estamos. Eso, perfecto. Entonces, en esta fase de la estabilización inicial, lo que nos hablan básicamente es tener en cuenta los parámetros respiratorios, el manejo de la vía aérea y los parámetros hemodinámicos. Entonces, en manejo de la vía aérea, siempre verificar la capnografía, que el tubo esté bien posicionado, verificar los parámetros respiratorios, como mencionamos, y en los parámetros hemodinámicos, verificar si el paciente requiere líquidos, requiere soporte vasopresor o algo por el estilo. Y aquí está lo que son las otras cosas adicionales que habría hacer. Entonces, siempre valorar si el paciente requiere una angiografía, verificar si el paciente requiere o no un manejo específico de la temperatura, si requiere otro tipo de medidas adicionales y, como siempre, considerar las causas reversibles, que son las famosas H's y las famosas T's. Eh, en cuanto a los principios que rigen lo que es el cuidado posparo, lo primero es que es un cuidado multidisciplinario, ¿cierto? Debemos incluir a todo el equipo aquí, que siempre se debe obtener un electrocardiograma de 12 derivaciones, que es muy importante evitar la hipoxia, por lo cual incluso se recomienda que todo paciente que sale de paro eh, queda con oxígeno al 100%, y hasta que pues digamos se logre monitorizar lo que son los parámetros ventilatorios. Y una vez se monitoricen estos parámetros ventilatorios, uno sí ya busca una saturación del 92 al 98%, buscando evitar la hiperoxia, porque recuerden que así como la hipoxia es dañina para el cuerpo, la hiperoxia también lo es. Adicionalmente, pues tener una adecuada presión arterial sistólica y una adecuada presión arterial media, mayor a 90 milímetros de mercurio, mayor a 65 milímetros de mercurio, y siempre valorar lo que es el estado neurológico conforme a si el paciente sigue o no sigue órdenes. Adicionalmente, lo ideal es tener una PaCO2 en valores fisiológicos. Se debe realizar un electrocardiograma a todo paciente comatoso. El manejo de las convulsiones es regular, no hay ningún papel en el uso de profilaxis para evitar convulsiones posparo. Se debe evitar tanto la hiper como la hipoglucemia, porque pueden deteriorar el pronóstico neurológico del paciente, y no tiene evidencia para utilizar ni el antibiótico profiláctico, ni los esteroides, ni medicamentos neuroprotectores. El manejo de la temperatura es algo pues que está hace rato en las guías de reanimación, pero que uno realmente pues la aplicabilidad de este no es tan alta, ¿cierto? Pues no sé de los que dan este video si alguno ha visto como tal un manejo específico de la temperatura, que pongan un paciente con protocolo de hipotermia terapéutica. Pues es difícil, ¿cierto? Por varias razones. Primera razón, yo cómo defino que un paciente realmente sigue o no sigue comandos, ¿cierto? Porque un paciente que sale de un paro muy probablemente no va a seguir comandos. Muy probablemente si me pelea con el tubo tengo que ponerle un grave pseudoanalgesia por la intubación. Entonces todos estos medicamentos que se utilizan pueden tener un efecto que me confunde en cuanto a si el paciente tiene un buen Glasgow o no. Pero teóricamente lo que dice la guía es que todo paciente que no sigue comandos debería estar en un protocolo de 24 horas y una temperatura de 32 a 36 grados. Especialmente en donde más hay evidencia es un paciente en paro extrahospitalario o un paciente en paro intrahospitalario de ritmo no desfibrilable. ¿Listo? Son como los dos que más tienen evidencia. Sin embargo, como les digo, pues digamos que es un protocolo que es dispendioso, que no se puede realizar en todas las clínicas por todos los parámetros que requiere y que necesita. Entonces, yo personalmente nunca he visto que se utilice, pero pues según las guías es algo que se debería manejar. La angiografía es algo que siempre se menciona también. Recuerden que pues una de las principales causas de paro es la enfermedad isquémica, el evento coronario agudo. Entonces se debe realizar angiografía a todo paciente que evidencie un electrocardiograma, una elevación del ST, y se dice que también se debería considerar si hay una alta sospecha de que el paciente tenga un evento isquémico, porque tiene un grado de inestabilidad eléctrica, porque tiene inestabilidad hemodinámica, entre otras. Y digamos que en términos de lo que es ya los cuidados posparo, lo que seguiría o lo último que uno debería determinar es listo, el paciente quedó bien neurológicamente o no, porque la principal complicación, el principal miedo después de un paro y de una RCP es si hubo o no un daño hipóxico a nivel encefálico. Entonces, pues siempre queda como la duda. El primer mensaje es que uno no se tiene que afanar, ¿cierto? Para definir cómo es el pronóstico verdadero neurológico de un paciente.
Lo que se dice es que uno debe esperar por lo menos 72 horas posterior al retorno de la circulación espontánea para definir cuál es el verdadero pronóstico neurológico de un paciente, que debe ser un abordaje multimodal por múltiples profesionales y que no se debe basar en un único parámetro uno para definir el pronóstico neurológico, sino en múltiples parámetros, exámenes por un experto de más y ciertos parámetros que están establecidos como ausencia de reflejo pupilar a las 72 horas, pupilometría del 0% a las 72 horas, reflejo corneal bilateral ausente a las 72 horas o un paciente con un status mioclonus. Recuerden que el status mioclonus no es como tal un status convulsivo. El status mioclonus son pacientes que hacen mioclonías repetidas, usualmente faciales y en miembros superiores, posterior a un estado de coma. Pero como tal, cuando uno le toma un electroencefalograma no tiene actividad epileptiforme. Y es vital aquí que para uno diagnosticar un status mioclonus requiere un electroencefalograma que descarte actividad epileptiforme. Cosas que también se han hablado en lo que es el pronóstico neurológico que están en estudios y todavía pues falta para poder determinarlo. Biomarcadores, ¿cierto? Biomarcadores como el NSAA y el S100B se han estudiado, todavía no con una evidencia suficiente para recomendarlos. Lo que es el uso del electroencefalograma y los potenciales evocados, ¿cierto? Lo que es el electroencefalograma con un patrón que se llama el burst suppression, que es un patrón en el cual hay unas leves actividades transitorias, pero que son características de un paciente comatoso con un pronóstico neurológico muy malo, ausencia de potencial somatosensorial N20, paciente en un estatus epiléptico no convulsivo, todo eso hace parte de un mal pronóstico neurológico. Neuroimágenes también se han utilizado en el TAC, lo que es la relación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, y en la resonancia magnética alteraciones en el Diffusion Weighted Image, ¿sí? La imagen digamos mediada por difusión, y en el ACD, que es el coeficiente de difusión aparente. Algo que sí está claro, así como si se puede utilizar el reflejo pupilar, el reflejo corneal, el reflejo plantar no se debería utilizar, porque hay una muy alta tasa de falsos positivos, mucha variabilidad interobservador, entonces no está recomendado el uso del reflejo plantar para determinar un pronóstico neurológico en un paciente postparo. Y por último, vamos a hablar de lo que es la recuperación, ¿cierto? Esto que tanto se habla de la parte de la recuperación. Entonces, la recuperación lo importante es que debe hacer parte de toda la cadena de supervivencia, de todas las fases en las cuales uno está en un paciente que está en un paro, posterior a un paro, recién salido del paro. Uno siempre debe uno tiene que haber manejado una adecuada comunicación con el familiar, con la comunidad y con el paciente como tal. Y ser muy claro en términos de qué es lo que se espera, cuál es el pronóstico, cuáles son las cosas que van a seguir. Todo esto es algo bastante importante que se debe manejar. Lo que se habla de la recuperación en términos de la guía, que como les digo es quizá de lo más nuevo que hay, es que debe ser una recuperación multidisciplinar, en términos de que haya una recuperación emocional, evitar el estrés postraumático, la ansiedad, la depresión postparo. Debe haber una recuperación física por fisioterapia, recuperación neurológica y recuperación cardiopulmonar, y también debe haber una recuperación cognitiva. Entonces deben haber múltiples espacios y se debe ser muy claro con el paciente en términos de lo que son las expectativas a plazo muy corto, mediano y largo plazo, en donde lo que se va haciendo básicamente es un paso a paso, es una escalera en la recuperación del paciente, en donde debe estar acompañado por múltiples profesionales y en donde debe pues estar siendo vigilado constantemente, y se debe ser claro con el paciente respecto a cuáles son las expectativas que se tienen en cada uno de estos pasos para que él sepa y esté informado de forma continua acerca de cómo va su proceso de recuperación. Por último, vamos a hablar de lo que son los escenarios particulares en paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Por último, en esta parte pues de lo que es la RCP. En términos de estos escenarios particulares es como lo que la AJA nos habla de, bueno, si el paciente tiene esta causa específica del paro, quizá podríamos adicionar esto. Lo que les dije de como ese más allá de la CLS. Entonces hablemos de estos dos primero, hipotermia y anafilaxia. En hipotermia, algo muy importante y el mensaje clave es que uno no debe terminar la reanimación hasta que el paciente no tenga una temperatura normal. ¿Listo? Excepto, claro está, si el paciente tiene signos claros de muerte. Si tenemos un paciente que llega congelado al hospital y tiene, digamos, ya signos de muerte, tiene livideces, tiene rigor, pues digamos que no habría utilidad. Pero si es un paciente que está recién encontrado, que hay posibilidades de que se pueda recuperar, definitivamente se debe continuar hasta que el paciente tenga una temperatura corporal normal. Y la pregunta es cómo logramos eso, cómo podemos hacer ese proceso de recalentamiento del paciente. Lo primero es con líquidos endovenosos calientes, también se ha hablado de oxígeno humidificado caliente, y en algunos otros escenarios ya un poco más extremo, pero que se puede considerar lavado peritoneal o torácico con líquidos calientes.
Y siempre es muy importante en el paciente con hipotermia pensar en otras posibles causas, ¿sí? O sea, si bien la hipotermia hace parte de las H y de las T, decir, bueno, pero este paciente se quedó tirado en la calle en medio de una nevada, ¿por qué? Intoxicación, violencia, ¿qué fue lo que pasó? Y a partir de eso empezar a pensar en otras posibles etiologías del paro que también habrá que manejar una vez el paciente tenga retorno de la circulación espontánea. Siguiente escenario, anafilaxia. Algo importante es que en todos esos escenarios particulares el ACLS sigue siendo exactamente el mismo. Estamos hablando de cosas adicionales que hay que pensar. En la anafilaxia, pensar que la adrenalina es el pilar del manejo previo al paro y durante el paro. Si se utiliza intramuscular, la dosis es de 0,2 a 0,5 cada 5 a 15 minutos según necesidad. Y una vez se tenga acceso venoso, se debe considerar administrar intravenosa la dosis. Y también puede haber un posible papel de infusión post-paro en el paciente que me hace un paro por anafilaxia. Y claramente en la anafilaxia es vital el manejo de la vía aérea por lo que es la inflamación laringea y faríngea. Asma. En asma es muy importante lo que es el manejo de la vía aérea y de la oxigenación, porque a fin de cuentas estos pacientes nos hacen paro por hipoxia y por acidosis. Cosas importantes a tener en cuenta en asma. Cuando uno está haciendo ventilación, ya tiene el paciente con una vía aérea avanzada o le está haciendo ventilación con BBM, se debe utilizar una frecuencia respiratoria, un PIP y un volumen tidal bajo, porque recuerden que el paciente con asma está haciendo atrapamiento aéreo constantemente. Y si utiliza un PIP alto o si utiliza volumen tidal alto, se puede hacer barotrauma o se puede empeorar el cuadro del paciente. Si uno tiene un paciente con un paro con asma y hay una gran dificultad para ventilarlo, se tiene que pensar en dos cosas. El neumotórax a atención es algo que habría que valorar. La posibilidad de que el paciente haya hecho un neumotórax es viable en el paciente asmático y se debería valorar. Y lo otro que se habla es que lo que uno puede hacer es desconectar al paciente del tubo y hacerle compresión torácica para aliviar ese atrapamiento aéreo que hay en el paciente. Postcirugía cardíaca es algo que se habla bastante, pues la baja clara que pues ellos no tienen todo lo que es en cuanto a la evidencia de esto, porque hay guías específicas de sociedades quirúrgicas respecto a esto. Pero cuando uno tiene un paro post cirugía cardíaca, ¿qué cosas cambian o qué sería lo nuevo? Lo primero es que hay miedo, ¿cierto? Si este paciente ya está recuperado, está cerrado, en hacer compresiones externas, porque se habla del riesgo de lesiones respecto a la cirugía que se hizo, taponamiento cardíaco, entre otras. Lo ideal sería no hacerla, ¿cierto? Lo ideal es hacer una resternotomía y hacer compresiones. Pero si no se puede realizar, nuevamente es mayor el beneficio que el riesgo de hacer compresiones externas. ¿Qué cambia en el manejo? En los pacientes que tienen una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular evidenciada, sea que están en la cirugía o post quirúrgicos, uno puede considerar en un minuto dar test de desfibrilaciones antes de empezar RCP. Tiene evidencia y es algo que se puede utilizar. Segundo escenario, si uno tiene una bradicardia o una sistolia evidenciada, uno puede considerar si el paciente tiene conectados los electrodos, poner de una vez un marcapasos transcutáneo antes de empezar el RCP y también tiene evidencia. Y en cirugía tiene evidencia el uso de las compresiones directas, cardíacas. ¿Hasta cuánto tiempo uno debería considerar este riesgo de las compresiones externas y dentro del protocolo de la reanimación tener la resternotomía en la cabeza? Hasta los 10 días postoperatorios. Y de momento no hay una clara evidencia en cuanto al papel del ECMO en estos pacientes. Pacientes con ahogamiento, muy importante las ventilaciones, muy importante porque la causa de su paro pues es por hipoxia. Y se habla de que incluso se puede hacer ventilaciones dentro del agua por un paciente, pues por un reanimador entrenado y demás, pero se pueden hacer incluso ventilaciones dentro del agua. Claramente hay que evitar la reanimación si hay signos claros de muerte, lo mismo que hablamos pues en el paciente congelado. Todos los pacientes con ahogamiento deben ser remitidos antes de parar la RCP y no se debe inmovilizar de rutina la columna cervical, sino se debe presumir en todos los pacientes que hay riesgo de lesión cervical. En cuanto al tromboembolismo pulmonar, si tengo un tromboembolismo pulmonar confirmado que me entra en paro, yo puedo hacer trombólisis intraparo y puedo hacer trombectomías de rescates, quirúrgicas, intraarteriales, de todo. El lío es cuando es sospechado, ¿cierto? Tengo un paciente que creo que tiene TEP y me hizo un paro. ¿Lo trombolizo o no lo trombolizo? No hay una evidencia suficiente para una recomendación a favor o en contra, entonces pues queda como a criterio clínico. En cuanto a alteraciones electrolíticas, en hipercalemia tengo que considerar dar cloruro o gluconato de calcio, el cloruro 5 a 10 cc al 100% y gluconato de calcio 15-30 cc al 10%. Se administran en 2 a 5 minutos intravenoso o incluso puede ser intraóseo. En la hipocalemia tengo que considerar, pues se habla de que uno podría considerar administrar potasio, sin embargo la guía va en contra de esto, dice que podría generar incluso unos desenlaces más adversos que benéficos y dice que no hay evidencia suficiente para recomendarlo.
En hipermagnesemia el calcio IV, tal cual como en hipercalemia, misma dosis del cloruro, del gluconato, lo que se tenga. Y recordar que hipermagnesemia usualmente es en el contexto de pacientes que están siendo sulfateadas, por ejemplo, embarazadas, por términos de neuroprotección y demás. Y en hipomagnesemia, administrar sulfato de magnesio tiene evidencia. En cuanto a intoxicaciones, cuando tengo intoxicación con benzodiazepinas no hay evidencia suficiente para administrar fluomoacenil e incluso se cree que podría ser deleterio por los eventos adversos que puede generar posterior al retorno de la circulación espontánea, como psicosis, como intoxicación, como convulsiones, perdón, como arritmias. En cuanto a los beta bloqueadores, de rutina lo que recomienda la guía es utilizar insulina a dosis de cetoacidosis diabética, es decir, se pone un bolo de 1 unidad por kilo y la infusión de 1 unidad kilo hora, y también administrar el glucagón. La razón por la cual el glucagón sirve en la intoxicación con beta bloqueadores es porque aumenta el AMP cíclico que se está viendo depletado por el beta bloqueo. Y la insulina no está muy claro el por qué sirve, pero se cree que mejora el metabolismo aerobio en estos pacientes. Se puede considerar administrar calcio y ECMO. La razón por la cual se puede considerar administrar calcio es porque los beta bloqueadores también inhiben los canales de calcio tipo L. En cuanto a los calcioantagonistas, se debe administrar calcio e insulina. La razón por la cual la insulina sirve se cree que es la misma que mencionamos en los beta bloqueadores y se puede considerar glucagón y ECMO. En cuanto a la cocaína, se puede considerar utilizar benzodiazepinas, calcioantagonistas, nitroglicerina, morfina. Digamos que el papel o lo que se busca en la intoxicación con cocaína o con simpaticomiméticos es vasodilatar. Y siempre se ha hablado de que uno debe evitar los beta bloqueadores puros porque le tumba el inotropismo, pero digamos que puede empeorar la vasoconstricción periférica. Sin embargo, no hay una evidencia como tal certera de que realmente los beta bloqueadores puros sean deleterio, pero se deberían evitar. ¿Sí? Digamos que pues tampoco es que por eso vayamos a jugar con el riesgo. En anestésicos locales, la evidencia que hay es en la emulsión lipídica para barrer como tal el medicamento y también porque se cree que mejora el metabolismo. Bloqueantes de canales de sodio, se puede considerar administrar bicarbonato de sodio y se puede considerar la ECMO. En digitálicos, el FAB, ¿cierto? La partícula que se une como tal a la digoxina. Y en otros, en lo que es intoxicación por monóxido de carbono, dar oxígeno hiperbárico. Y en intoxicación por cianuro, dar hidroxiclobalamina y tiosulfato de sodio. Si bien cuando uno lee intoxicación por cianuro hay varios manejos con diferentes objetivos, los únicos que avala la AJA son estos dos. La hidroxicobalamina como bloqueante o atrapante directo del cianuro y el tiosulfato de sodio como donante de grupos sulfuros para pasar el cianuro a tiocianatos. En cuanto a los opiáceos, hay que tener mucho cuidado con el paro respiratorio en estos pacientes. O sea, previo a que me haga paro cardíaco, ellos muchas veces hacen primero paro respiratorio. Entonces es vital el manejo de la parte de la ventilación en estos pacientes. Si bien la naloxona pues es el antídoto de los opiáceos, no voy a demorar las cosas que hablamos de BLS ni ACLS por el hecho de querer administrarle naloxona a un paciente. Y es importante que todo paciente con opiáceos que hace paro debe quedar en observación posterior porque hay una posibilidad de intoxicación recurrente y se cree que en estos escenarios hay un posible papel de infusión o de bolos de naloxona continuos. Los opiáceos es algo que está tan en auge o que está tan en aumento, especialmente en Estados Unidos, paros en pacientes jóvenes entre 25 y 65 años, que hasta se crearon algoritmos específicos para los opiáceos. Básicamente lo que se dice, se sospecha, uno, señor, no responde, no respira, activa el sistema de emergencia, miro si el paciente está respirando o no normal, si está respirando normal, prevengo el deterioro y considero la naloxona, si no está respirando normal, miro el pulso, si sí tiene pulso, lo primero que hago es soporte ventilatorio y de último considero naloxona, y si no tiene pulso, lo primero que hago es RCP y puedo considerar la naloxona. Pero el mensaje claro es, la naloxona no demora las medidas de soporte vital básico ni de soporte vital avanzado. En la guía también se hace un apartado especial de las mujeres embarazadas. Entonces en el embarazo considerar en términos de la ventilación que hay que tener cuidado por lo que ya tiene una disminución de la capacidad pulmonar total por lo que el diafragma está elevado, ¿cierto? Siempre que una mujer esté en paro se debe hacer descompresión de la vena cava inferior y para esto lo que se hace es lateralizar el útero hacia la izquierda para permitir descompresión de la vena cava inferior. Algo importante es que no se debe hacer monitorización fetal cuando la paciente está en paro. No se debe realizar, ¿listo? Siempre la recomendación es paciente embarazada que entra en paro, la preparo para cesárea perimortem. Tal cual la voy preparando, porque lo que se ha visto es que entre más temprano se realiza la cesárea hay un mejor pronóstico para la vida del niño y en ocasiones también para la de la madre. Lo ideal es que se debería hacer en los primeros 5 minutos, ¿sí?
Y en las embarazadas hay evidencia de que hay utilidad de la hipotermia terapéutica, del manejo específico de la temperatura, y si se realiza requiere monitorización fetal continua. El algoritmo de las embarazadas pues es más o menos semejante, ¿cierto? Uno hace continua BLS, ACLS, RCP de calidad, si está indicada desfibrilación se le hacen todas las intervenciones. Y lo que uno debe hacer es valorar la etiología de del paro y determinar qué cosas se pueden hacer de intervenciones para la madre y de intervenciones obstétricas. Para la madre siempre manejo de la vía aérea, oxígeno, colocar la vía intravenosa por encima del diafragma y si está recibiendo magnesio intravenoso detenerlo y darle calcio por el riesgo de hipermagnesemia y se continúa la RCP. Y en términos de intervenciones obstétricas, siempre, como les dije, no monitorizar fetalmente porque eso puede generar alteraciones en las lecturas de los ritmos y demás, y siempre preparar a la mujer para cesárea perimortem si no hay retorno de la circulación espontánea en 5 minutos. Algo adicional es que aquí se hablan de unas causas reversibles que uno debe tener en cuenta: complicaciones anestésicas, sangrados, cardiovasculares, drogas, embolia. Recuerden que las mujeres embarazadas están en riesgo de embolia por líquido amniótico, fiebre, causas generales no obstétricas que son las H y las T e hipertensión, ¿sí? Complicaciones hipertensivas del embarazo. Esta es la lateralización que se debe hacer, se puede hacer con una mano o con dos manos, pero el punto es siempre hacerla para mejorar el retorno venoso a través de la vena cava inferior. Esto ya lo hablamos, qué pena con ustedes. Entonces, si se fijan, en general se abordaron casi todas las H's y las T's, pero no todas, ¿cierto? Ustedes saben que tenemos 5 H's y 5 T's. Entonces, por ejemplo, de hipoxia hablábamos, pero hay unas de las cuales no se hablaron que no se mencionan en la guía, entonces me parece importante mencionar como, bueno, uno qué podría considerar de pronto realizar ahí. Como tal, pues como no se mencionan en la guía, no les puedo decir si recomendación o no, no recomendado, pero es lo que uno ve que se puede hacer o lo que se hace en el hospital. Si el paciente tiene taponamiento cardíaco, que es la primera de las dos T's que nos faltaron, porque hablamos de trombosis coronaria, hablamos de trombosis pulmonar y hablamos de tóxicos. Si tiene taponamiento, una pericardiocentesis, si no hay la posibilidad de hacer una pericardiotomía, si se puede hacer la ventana pericárdica con pericardiotomía, sería lo ideal. Y en neumotórax atención, que es la segunda T que nos faltó, la descompresión, ¿cierto? Hipoxia no se mencionó directamente, pero en todo lado hablamos de poner oxígeno al 100%, entonces a todo paciente en paro hay que ponerle oxígeno, ¿listo? Hidrogenión no se habló, es la H de la cual no se habló, entonces hay un posible papel del bicarbonato de sodio, qué pena con ustedes, bicarbonato de sodio, pero el punto de poner bicarbonato en un paciente que tiene una acidosis metabólica severa, especialmente pH menor a 6,9, de pronto se podría considerar. Y en hipovolemia, considerar un posible papel de líquidos y de transfusión intraparo. Si me llega un paciente con un sangrado masivo y está en paro, pues yo le estoy haciendo compresiones pero él no tiene sangre, pues no le estoy bombeando nada. Entonces habría utilidad, por ejemplo, de ponerle una transfusión intraparo o líquidos intraparo. Por último, vamos a hablar entonces de lo que son las arritmias, ¿cierto? En esta parte de las arritmias vamos a hablar de las taquiarritmias y de las bradiarritmias. En las taquiarritmias vamos a mencionar primero que el algoritmo, la verdad, no cambia en absolutamente nada. Lo que uno hace con una taquicardia en ACLS es valorar primero que el paciente tenga una frecuencia cardíaca mayor a 150. Si bien puede entrar al algoritmo un paciente con una frecuencia cardíaca menor a 150, sería muy raro que una frecuencia cardíaca de ese estilo pueda inestabilizar a un paciente. Uno estabiliza al paciente, acceso intravenoso, lo monitoriza y le toma un electro. Y lo que uno tiene que valorar en arritmias es si el paciente está estable o inestable. Y para eso uno se hace 5 preguntas. ¿Está hipotenso? ¿Tiene alteraciones en el estado de la conciencia? ¿Tiene signos de shock? ¿Tiene disconfort isquémico, o sea, tiene angina o tiene falla cardíaca? Si la respuesta es sí, uno tiene que hacer cardioversión eléctrica. Si la respuesta es no, uno tiene que hacer cardioversión farmacológica. Entonces, cuando se va a hacer cardioversión eléctrica, mucha gente quedó con la idea de que había que ponerle la misma energía a todos, porque aquí dice Synchronized Cardioversion y ya no sale lo que salía antes de RR regular 100, RR irregular 120 a 200, etc. Sin embargo, ya vamos a ver ahorita que en la guía sí se menciona que se va a hacer esa diferenciación. Pero entonces uno hace cardioversión sincronizada. Si el paciente no está inestable, lo que uno verifica es, bueno, es una taquiarritmia de complejo ancho o de complejo estrecho. Si es de complejo estrecho, que sería este de aquí abajo, uno tiene que valorar si es regular o es irregular. Si es regular, uno intenta maniobras vagales. A recordar, la única maniobra vagal avalada es la maniobra de Valsalva. Nada más, masaje carotidio no, presión ocular no, nada de eso. Y adenosina, ¿cierto? Digamos, si no sirven las maniobras vagales, adenosina.
Si el paciente no funciona con esto, o sea, no responde con esto, o de entrada es una taquiarritmia irregular, yo de una me voy con manejo farmacológico, con beta bloqueadores o con bloqueantes de canales de calcio y considero consulta por un experto. Mientras que si la taquiarritmia es de complejo ancho, uno podría considerar adenosina solo si es regular y es monomórfica, porque, pues digamos anteriormente no se recomendaba así tanto, pero la guía habla de que la adenosina pues puede tener un papel benéfico en términos de bajar la frecuencia cardíaca y permitirme diferenciar si estoy frente a una taquiarritmia de complejo ancho o frente a una supraventricular con aberrancia en la conducción, o por ejemplo una preexcitada. Si la adenosina no funciona, lo que hago es infusión de antiarrítmico y aquí nos hablan de 3 medicamentos, procainamida, amiodarona y sotalol. Usualmente, pues por lo menos acá procainamida y sotalol no hay, entonces casi siempre nos quedamos con amiodarona, que la dosis es de 150 miligramos en 10 minutos, se repite a necesidad y cuando el paciente se saca, uno lo deja con una infusión de 1 miligramo minuto por 6 horas. Si está refractario, uno debe considerar aumentar el nivel de la cardioversión, cardiovertirlo, buscar la causa de base y conforme a eso tratar de sacar al paciente. Cosas adicionales a mencionar que se mencionan en la guía en las taquiarritmias de complejo ancho, recordar que cuando tengo un QRS irregularmente irregular, pensar en una fibrilación auricular con Ashman, ¿cierto? Y pensar que cuando tengo un QRS variable, es decir, que entre los QRS cambian de forma, pensar o en una TV polimórfica o en la posibilidad de una preexcitada. Considerar adenosina y B monomórficas estables como les mencioné, porque lo que me permite es enlentecer el ritmo para diferenciar TB de una supraventricular con aberrancia. Y en TB monomórfica recordar que se puede utilizar amiodarona, sotalol o procainamida, pero pues que usualmente utilizamos la amiodarona. Lo importante es no dar verapamilo e idealmente tampoco dar beta bloqueadores o diltiazem, porque si existe el riesgo de que el paciente tenga una taquiarritmia preexcitada, lo que hacen estos medicamentos es que anulan la conducción por la vía normal, por el sistema cardionector, y entonces toda la electricidad se va por la vía accesoria y eso puede desencadenar o degenerar en una fibrilación ventricular. En TV polimórfica, un mensaje muy claro es que sí o sí toca desfibrilar, sin importar si está estable o inestable. De por sí lo común es que estén inestables, pero una TV polimórfica se desfibrila, no se cardiovierte. La diferencia entre la cardioversión y la desfibrilación es que la cardioversión es sincronizada, es en el punto más alto del QRS, porque si uno no lo hace ahí, tiene riesgo de que el paciente degenere una fibrilación ventricular. Mientras que en la TV polimórfica se hace ritmo de desfibrilación. Me imagino todos habrán escuchado que la TV polimórfica hay de dos tipos, ¿cierto? La torcida de puntas y otras, esta siendo la más común y que se relaciona con un QT prolongado. Entonces en la torcida de puntas, además del manejo, uno debe considerar ponerle al paciente sulfato de magnesio para hacer estabilización de membrana y acortar el QT y se deben considerar otros manejos, pero esto es por un experto, ¿listo? Como colocación de marcapasos, uso de isoproterenol que es un antagonista de los beta 2, etc. En cuanto a otros tipos de taquicardias ventriculares polimórficas, falta evidencia en cuanto a qué se debe hacer con ellas. Lo que se ha visto es que usualmente se deben a isquemia, pero no necesariamente. Por ejemplo, la taquicardia ventricular bidireccional es en el contexto de intoxicación digitálica. Entonces es variable. En cuanto al manejo de qué hacer con ellas, se puede utilizar lidocaína, amiodarona, considerar manejo antiisquémico. Lo importante es esto que les mencioné, desfibrilar a esos pacientes. Cosas que menciona la guía adicional es en complejo estrecho regular, lo que sería taquicardia supraventricular paroxística. Las maniobras vagales, como les dije, la que está es la valsalva, pero añaden que uno debería considerar elevación pasiva de las piernas en estos pacientes. Importante el uso de la adenosina, aunque si no se tiene adenosina se pueden utilizar calcio antagonistas, son como equivalentes entre ellos. Si se utiliza verapamilo o diltiazem se deben utilizar en infusión lenta e importante no se pueden utilizar en falla cardíaca y se puede considerar el uso de beta bloqueadores sin evidencia como tal, pero pues se puede considerar especialmente en este contexto donde el verapamilo y el diltiazem no son una opción, cuando ha sido la taquiarritmia refractaria a maniobras vagales y adenosina. Y en complejo estrecho irregular, recordar que la cardioversión eléctrica, como les decía, sí varía en FA de 120 a 200, en Flutter es 50 a 100. Y cuando el paciente está estable, lo que uno hace es de entrada ponerle un beta bloqueador, un calcio antagonista no diropirínico. Si tiene falla cardíaca, se pone amiodarona, porque estos estarían contraindicados, pues falla cardíaca inestable, ¿no? Y evitar medicamentos en preexcitación. Cuando es una FA con un contexto de preexcitación, lo mejor es desfibrilarlo. Estos son algunos de medicamentos que se podrían utilizar: diltiazem, verapamilo, metoprolol, esmolol. Aquí les dejo las dosis por si las quieren revisar. Y por último, la bradicardia, ¿cierto?
En la bradicardia lo que nos dice el algoritmo es que así como lo ideal o lo esperable es que una frecuencia cardíaca que inestabilice un paciente sea mayor a 150 latidos por minuto, en términos de una frecuencia cardíaca lenta, lo esperable es que una bradiarritmia inestabilice un paciente en menos de 50, cuando está a menos de 50 latidos por minuto. Entonces, lo que uno debería hacer con una bradiarritmia es, en primer lugar, identificar y tratar la causa, nuevamente estabilizar al paciente, oxígeno, acceso intravenoso. Y lo que uno debe hacerse es las mismas preguntas. ¿Está estable o está inestable? Con las mismas 5 preguntas. ¿Tiene hipotensión? ¿Tiene alteración del estado de la conciencia? ¿Tiene signos de choque? ¿Tiene angina o tiene falla cardíaca? Si no tiene ninguna de estas, uno observa. Si sí tiene alguna de estas, lo que uno debe hacer es poner atropina. Pero uno debe considerar que la atropina solo sirve en los bloqueos de bajo grado. En los bloqueos de alto grado no sirve la atropina. Y ahí toca pasar de una vez a los siguientes pasos. Si uno colocó atropina y la atropina es inefectiva o es un bloqueo de alto grado y la atropina no sirve, lo que yo puedo hacer es marcapasos transcutáneo, infusión de dopamina o infusión de epinefrina a las dosis que tenemos acá. Dopamina 5 a 20, epinefrina 2 a 10 microgramos minuto. Y se debe considerar consultar por un experto, ¿cierto? Y valorar las posibles causas. La atropina, recordar que la dosis es de 1 miligramo por bolo y se pueden dar máximo 3 dosis, no más. Como tal, este algoritmo no tiene cambios, es exactamente el mismo que teníamos antes. Y no cambió nada, o sea, en cuanto a recomendaciones específicas, no hay nada para mencionar, la verdad, que valga la pena. Hablemos finalmente de los otros mensajes que nos deja la guía. En términos de educación, de sistemas de educación, dicen que lo ideal es que los pacientes que realizan, más bien los profesionales que realizan ACLS, deberían tener boosters de preparación. O sea, no debería ser solo la certificación que se hace cada 2, cada 3 años, sino que cada 6 meses deberían recibir, no sé, un caso o algo por el estilo, o una simulación, porque de esa manera se logra tener a los pacientes actualizados y se logra tener a los pacientes haciendo un mejor, a los cuidadores que, perdón, haciendo un mejor manejo avanzado. Se debe hacer un entrenamiento espaciado, digamos que la baja está un poco en contra de coger a los profesionales y meterlos todo un día a aprender todo lo de la CLS, sino que dicen que lo ideal sería que fuera pues separado. También recomiendan que si se puede se debería hacer entrenamiento en situaciones de vida real, como en una sala de emergencias de verdad y demás. Y algo muy importante, entrenar a todas las personas que se pueda. Todos los reanimadores legos que hayan es una posibilidad de que un paciente se salve. Entonces entrenar a niños de preescolar, entrenar de preescolar de preparatoria, entrenar a mujeres, entrenar a negros, porque hablan de esto sobre todo por el riesgo pues o por la discriminación que hay. Entonces, pues para tratar de aliviar esto, todos deberían, en la medida de lo posible, tener entrenamiento en BLS. Otras ayudas, tecnología de retroalimentación es algo muy útil, igual que las checklists. Después de cada paro, siempre sentarse y analizar, bueno, qué nos faltó, qué hicimos mal. Y las ayudas audiovisuales, tener colgados afiches con los algoritmos y demás, es algo que definitivamente pues, puede tener un impacto negativo en el pronóstico de los pacientes. ¿Qué mensajes podrían quedar para la casa entonces de esta guía? Lo primero es que la verdad no cambió mucho, ¿cierto? Sigue siendo muy similar. Recordar que las compresiones son la prioridad y por eso la orden es C-A-B, no A-B-C como es en el resto de las urgencias. Que la desfibrilación y la adrenalina temprana tienen un beneficio en la mortalidad, no al nivel de las compresiones, pero tienen un beneficio. Que siempre se deben individualizar los manejos y siempre se debe pensar en la causa reversible. Que uno no debe anticiparse a hacer un pronóstico neurológico fallido o un mal pronóstico neurológico en un paciente. Que hay una gran importancia del cuidado postparo y hay una multidisciplinariedad en la recuperación de los pacientes. Y eso sería todo en cuanto a esta guía. Espero les haya gustado muchísimo. Cualquier duda que tengan, ya saben que la dejan en los comentarios. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video. Esperamos la información haya sido lo más clara posible, que es lo que más importa. No olviden que cualquier pregunta que tengan la pueden dejar en los comentarios y trataremos de responderla lo más pronto posible. No olviden seguirnos en nuestro Instagram, @tutoríasmedicinainterna, y no olviden dejar en los comentarios qué tal les pareció el video y cualquier otra guía de la cual deseen que hagamos un capítulo al respecto de Al Día con las Guías. Esto fue Tutorías Medicina Interna.